Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. IQ presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101. Yo soy Abigail Martínez y me da mucho gusto estar otra semana platicando con ustedes de los temas más relevantes de la política mexicana. Y esta semana hubo gran controversia por un tema que es muy delicado, que es la despenalización del aborto. Es un tema muy sensible, tanto cultural como social, económica, judicialmente hablando. Y por eso invité a un especialista en este tema, Isabel Fulda, que nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, Avi, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, es un lujo para nosotros tenerte acá. Isa, el tema de la despenalización del aborto, pues es un tema muy sensible, ¿no? Sobre todo en la sociedad mexicana, que tiene arraigados pues muchos valores católicos, muchos estigmas sobre esta idea, ¿no? Que es un poquito más, pues que es muy moderna y muy progresista para lo que estamos acostumbrados acá en México. Pero pues me gustaría empezar por la despenalización del aborto. ¿Qué es lo que se está buscando? Actualmente, ¿qué es lo que se castiga como un aborto? Ok, pues actualmente en México la legislación varía porque el aborto está penalizado en los códigos penales de cada uno de las entidades federativas, entonces varía la legislación dependiendo de qué estado está uno, pero en general lo que se penaliza normalmente con prisión, aunque hay algunas excepciones, es la interrupción del embarazo. Entonces, eso que en la Ciudad de México y en otros países del mundo se ve como parte de un servicio de salud, básicamente en México en la mayoría de los casos es un delito que se castiga con cárcel. Entonces, se castiga tanto a las mujeres que se pueden o no provocar un aborto, como a quien las auxilie, ya sea personal de salud o alguna otra persona. Ok, por ejemplo, es que, y este problema de la definición, que es como tan ambigua en cada estado, creo que también ha traído muchos problemas, ¿no? Recuerdo que hace unas semanas aquí entrevistamos a la gente de la Clínica de Derecho del CIDE, que estaban defendiendo a una mujer porque tuvo que dar a luz sola y obviamente a la hora de tener que agarrar a su bebé se le cae, el bebé muere y el pueblo la juzga justamente por abortar, lo cual pues obviamente te habla de que pues las definiciones y además de eso, si le sumamos la incapacidad de nuestras autoridades para poder investigar, diferenciar, etcétera, pues ponen en una situación muy vulnerable a las mujeres, ¿no? Sí, totalmente. Y este tema que mencionas es uno vinculado obviamente con la criminalización del aborto, pero que aún se va más allá, que es esta idea de penalizar a las mujeres, no solamente en casos de interrupción del embarazo como tal, sino que muchas veces criminalizan a las mujeres por el delito de homicidio en razón de parentesco, que yo creo que es este caso que refieres, ¿no? O sea, son situaciones en donde ya las mujeres tienen un parto normalmente espontáneo que no estaban planeando, pues ya sea en sus casas, incluso ellas pueden tener el parto espontáneo, se desmayan, el bebé cae, de alguna manera muere, y estas mujeres son criminalizadas por el delito de homicidio, que como imaginarás tiene una pena muchísimo mayor, puede irse hasta 50 años, que el delito de aborto. Entonces, son dos tipos de criminalizaciones muy vinculadas, porque todas tienen que ver con el mandato de la maternidad y demás roles de género, pero sí tiene una naturaleza distinta por el tipo de delito que se les está imputando. Las penas por abortar ahorita, ¿entre cuánto tiempo están? O sea, en el estado donde menos, ¿cuánto es? Y en el estado donde más, ¿de cuánto es la pena? Pues la mayor pena es de 6 años. Esto varía por un montón de circunstancias y hay agravantes y atenuantes, etcétera. Y algunas entidades que penalizan el aborto todavía, pues no tienen penas de prisión, sino que más bien pueden sancionar a las mujeres con multas, con trabajo comunitario. Existe en el estado de Chiapas, que eso también es problemático por otras razones, pues, pero la sanción por aborto no es prisión ni multa, sino son pláticas que las mujeres tienen que hacer con respecto a la maternidad y demás, ¿no? Esto obviamente tiene un componente de género también terrible, de la idea de sancionar de otra forma a las mujeres, pero no son penas de prisión. Entonces, no en todos lados vemos esto, pero sí, las de cárcel pueden ir de 1 año hasta 6 años.
Ok. Por ejemplo, cuando estamos hablando de el aborto como tal, generalmente, ¿cómo se denuncia? O sea, porque pues me imagino que tiene que haber una tercera persona ahí que denuncie que esto sucedió, o cuando la mujer intente y llega al hospital, el doctor tiene una obligación de denunciarla, ¿o cómo funciona? Pues el mayor patrón que hemos encontrado bueno, yo ya no dije eso al inicio, pero yo trabajo en GIRE, que es una organización de derechos reproductivos, y lo que hemos encontrado en GIRE es que quien más denuncia a las mujeres es el personal de salud. O sea, el patrón normal, digamos, es que una mujer llega a una clínica o un hospital con un sangrado, a veces por un aborto sí inducido, a veces por un aborto espontáneo o alguna otra circunstancia, y lo primero que hace el personal de salud es hablarle al Ministerio Público. El personal de salud o las trabajadoras sociales del hospital, etcétera. Entonces, es realmente en los hospitales donde más se denuncia a las mujeres antes de atenderlas o a veces condicionándoles la atención a que ellas confiesen, etcétera. Y ahí es donde se llega a pues, levantar la denuncia. En otros casos también podemos ver que son familiares, parejas, etcétera. Ok. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México me parece que ya se legisló para que el aborto sea legal. ¿Cómo funciona este esquema? ¿Para qué mujeres aplica? ¿En cuántas semanas? ¿Cuál es el proceso? ¿Es gratuito o no es gratuito? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, en la Ciudad de México se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación en 2007, entonces ya tenemos pues mucha experiencia en la Ciudad de México con el acceso al aborto legal. Esto es un servicio gratuito que se da en los servicios de salud de la Ciudad de México. Digo, también hay clínicas privadas y esas también cumplen una función importante, pues, pero cualquier mujer independientemente de su nacionalidad, su adscripción a un servicio de seguridad social o el hecho de que venga de otra entidad de la República, cualquier mujer puede acceder a estos servicios de forma gratuita hasta las 12 semanas. Eso también es como, creo que una distinción importante a hacer, pues después de las 12 semanas, en la Ciudad de México solamente se puede acceder en algunos casos específicos, por ejemplo, si el embarazo es producto de una violación, pero de alguna manera es muy importante lo que pasó en la Ciudad de México con la despenalización y entonces se convirtió el aborto ya no en un delito, sino en un servicio de salud y hay mucha experiencia, muchas estadísticas que muestran pues la variedad de mujeres que han accedido a estos servicios, jóvenes, no tan jóvenes, profesionistas de otros países, de la Ciudad de México, etcétera. Pero también es importante recordar que sigue siendo un delito en la Ciudad de México después de este tiempo, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, sí, el hecho de que la Ciudad de México sea legal a partir de hace más de una década, sí ha permitido que mujeres de la ciudad, pero también de otras entidades donde está penalizado, viajen a tener acceso a un aborto aquí. Ahorita mencionabas como un argumento clásico de la gente cuando se debate esto, ¿no? Está bien que las mujeres aborten si las violaron, pero ese es el único motivo. ¿Cómo abordar esta perspectiva un poco como un castigo, ¿no? Como, pues si no te cuidaste, pues te friegas y mereces tener a tu bebé y cuidarlo y que tu vida se ponga en alto y ahora tengas que hacerte responsable, ¿no? Que les gusta mucho ese término. ¿Cómo lo abordan ustedes desde Gire, estos argumentos o cómo ampliar la perspectiva de las personas respecto a esto? Sí, creo que totalmente tienes razón con esta perspectiva. En general es muy difícil discutir sobre aborto en México y sí está asociado con un montón de prejuicios y mitos, estigmas, etcétera, pero creo que este que mencionas es uno crucial. Como que hemos encontrado que la gente puede simpatizar muchísimo más con la idea de no criminalizar a las mujeres solamente si perciben que, digamos, no fue su culpa embarazarse, ¿no? Que es el caso del aborto por violación, o el aborto en casos que en la mayoría de los casos son violación de niñas embarazadas o adolescentes o situaciones que las personas que están en contra del aborto igual y en esos casos pueden encontrar una excepción, ¿no? En México el aborto por violación es legal en todo el país. Cada uno de los códigos penales de los estados lo permiten en esa circunstancia. Entonces, en teoría, esa parte del debate ya ni siquiera tendríamos que tenerla, esa ya estaría ganada, digamos. Lo que hemos visto en la práctica es que prácticamente no hay acceso, a pesar de que tal vez en el discurso
podemos estar todos de acuerdo con el aborto por violación y la legislación así lo establece. Lo que vemos en la práctica es que incluso niñas que sufrieron violencia sexual por parte de sus padres, sus hermanos, etcétera, acuden a pedir uno de estos servicios y las rechazan. O no les creen, las mandan a su casa, las mandan a esperar. O sea, creo que incluso esas batallas que se pensarían como ya ganadas, pues no lo son, ¿no? Pero bueno, sí existe un reto muy grande entre este tipo de discusiones, ¿no? Poder ampliar las excepciones para el aborto. O sea, no solamente es violación, sino también cuando la vida de la mujer está en peligro o su salud, algunos estados lo permiten, ¿no? Eso es cierta discusión, ampliar las razones para, y la otra que es ya apostar por la despenalización. Y pues lo que hacemos es tratar de encontrar en qué contextos vale la pena una conversación o la otra. En general, mi percepción y de parte de Gire, pues la apuesta es la despenalización y el migrar de esta idea de que el aborto es un delito a un servicio de salud en el cual las mujeres no tienen que dar sus razones, en las cuales se respeta la libertad y la autonomía reproductiva de las mujeres sin tener que encontrar estas razones excepcionales, ¿no? Pero en algunos estados, en algunas discusiones, esa tiene que ser la apuesta porque sería muy difícil llegar a la despenalización. ¿Y por qué está este umbral de las 12 semanas? ¿Cuál es como la lógica de poner ese parámetro en particular? Ese es bastante controversial y debatible también, ¿no? Pero es más o menos, en la Ciudad de México se llegó a ese, que tiene que ver con la idea del desarrollo embrionario y en qué momento podría llegar o no a tener alguna sensación el feto. Entonces, en el caso de la Ciudad de México se hizo una discusión amplia con diferentes sectores sociales, bioéticos y etcétera, y el margen de las 12 semanas se consideró que era como el adecuado, pero sí es un plazo bastante conservador. O sea, en otros países normalmente se permite las 14, las 16 semanas. Existe otro posible criterio, es la viabilidad. Entonces, en otros países se permite el aborto hasta las semanas en las cuales podría ser viable el producto fuera del útero, digamos. Entonces, esta discusión de los plazos es bien compleja y atraviesa un montón de cuestiones, pues, éticas, científicas, etcétera. Pero bueno, en el caso de la Ciudad de México se estableció lo de las 12 semanas y en el resto de las iniciativas que a cada rato salen en los congresos y demás, siempre ese es como el estándar, ¿no? O sea, en general, creo que la discusión de poder ampliar las semanas, ojalá algún día la podamos tener, pero creo que ya es como un paso más allá. Pero bueno, ese es el caso de México, no necesariamente tendría que ser el único. Y lo que normalmente se acostumbra es quizás 12 o 14 semanas para el aborto voluntario, sin justificar ninguna razón específica, pero para situaciones específicas como el riesgo a la vida de la mujer o el caso de la violación, sí se amplía el periodo a más o menos unas 20 semanas. Isa, ¿te parece? Hacemos una pequeña pausa y ahorita regresamos para seguir platicando. Sí, perfecto. No se vayan, estamos platicando con Isabel Fulda sobre la despenalización del aborto. Ya regresamos en un momento. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos.
Si hay una cosa que aprendimos durante esta pandemia es que el mundo no será el mismo después del COVID-19. Este virus llegó para quedarse un buen rato y puso de cabeza un montón de cosas que dábamos por sentado. Y más vale que nos acostumbremos porque esto va para largo. La fundación de Bill Gates pronostica que el desarrollo de una vacuna funcional podría tardar entre 9 meses y 2 años. Las líneas aéreas afirman que no recuperarán el mismo volumen de ventas sino hasta 2022. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo? Mucha gente está preocupada por su salud y con sobrada razón. Si puedes, quédate en casa y cuida a las personas vulnerables. Pero muchos también están preocupados por sus ingresos. El mundo en 2020 tendrá menos dinero circulando, mucho menos. Trabajos como el de los meseros, guías de turistas y agentes de viajes no van a repuntar en por lo menos 2 años. Así es que este es el mejor momento en invertir en tu educación. Hoy más que nunca se necesita gente que pueda generar valor rápido, gente con habilidades digitales, que sepa editar y producir videos, gente que pueda armar un webinar, analizar datos o hacer una campaña completa de marketing digital. Necesitamos a más gente con habilidades de Internet y a más especialistas en tecnologías de la información. Con niveles de desempleo sin precedentes, hoy es el momento para reinventarte y crear tu propio trabajo. Si hay algo que aprender del COVID-19 es que necesitamos a más gente interesada en ciencia y tecnología, en medicina y en la enseñanza. Gente que entienda cómo funciona el software, los datos y cómo generar una buena experiencia de usuario. En Purple Cow y Códice queremos ayudarte a que formes parte de una nueva generación de profesionistas digitales. Hoy es el mejor momento para invertir en una habilidad digital y reinventar tu carrera. Así es que, ¿qué esperas? Entra a purplecow.mx para saber más sobre nuestras clases de programación para todas las edades. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos platicando con Isabel Fulda sobre la despenalización del aborto. Isa, también ahorita que estabas hablando sobre la oportunidad de educar a las mujeres una vez que llegan a las clínicas, pues digo, qué bueno que se haga, pero pues qué lamentable que sea ya hasta esa etapa, ¿no? También creo que hay mucha, pues un prejuicio de que la educación sexual está ahí, ¿no? Y que asumen que las mujeres que tienen embarazos no deseados es porque no se cuidaron, a pesar de que tenían todas las herramientas disponibles para no hacerlo. ¿Ustedes qué es lo que observan con respecto a educación sexual desde el sistema público hasta la adquisición de métodos anticonceptivos? ¿Ustedes creen, tienes alguna estadística o algo que nos permita ver cómo está más o menos esta situación? Porque, o sea, yo de ver la discusión pública y de que incluso todavía se está discutiendo cosas como el famoso PIN parental, para que los papás sean los encargados de darle educación sexual a los hijos, yo creo que vamos muy atrasados, ¿no? Entonces me parece que es como una fantasía esto de decir que todas las mujeres pueden cuidarse y saben cómo funcionan sus cuerpos y los posibles embarazos. ¿Cómo estamos ahí? Sí, creo que, como dices, existen enormes carencias en México. En cuanto a educación sexual, sí, creo que el esfuerzo por parte de los grupos conservadores actualmente para promover el PIN parental es un perfecto ejemplo, ¿no? Creo que la educación sexual que tenemos actualmente es bastante precaria, pero de cualquier manera existe este esfuerzo por tratar de vetar de alguna manera que los niños y niñas puedan tener acceso al menos a esta educación sexual que tenemos actualmente, que no es integral, que no tiene perspectiva de género, en fin, que todavía le faltaría un montón de cosas para ser realmente comprensiva, pero de cualquier manera, digamos, la idea de ciertos grupos es aislar a sus hijos de ese tipo de educación. Pero creo que también otra cosa bien importante a ver en México es el acceso a anticonceptivos. Creo que también vivimos en la fantasía de que tenemos un perfecto acceso a anticonceptivos porque por parte del servicio público se reparten condones y demás, ¿no? Y la verdad es que lo que vemos es que también ahí hay grandes huecos. O sea, por ejemplo, existe un gran conocimiento, según las estadísticas públicas, por parte de jóvenes sobre la existencia de métodos anticonceptivos, pero después el conocimiento funcional es mucho menor.
Entonces, una cosa es, por ejemplo, que te pregunten si sabes que existen los condones, ¿no? Y uno puede decir que sí, pero si te preguntan cómo es que se utilizan o ante preguntas más de calidad, digamos, de si se puede reutilizar o no, muchos de ellos contestan que sí. Entonces, ya cuando vemos el conocimiento funcional que pueden tener las personas jóvenes, ahí existe una brecha importante que también es una brecha de género, que se cruza con el tema de violencia de género, que pues como sabemos en México es una cosa también muy generalizada, ¿no? Y entonces realmente esta idea que tenemos de que una mujer llega a un embarazo no deseado, digamos, por irresponsabilidad, no es una situación que realmente refleja la realidad en lo absoluto, ¿no? Sabemos que no existe educación sexual integral y después de eso no existe realmente acceso a los métodos conceptivos y si se tiene acceso no se sabe cómo utilizarlos y cuando sí, hay dinámicas también de violencia de género importantes que no permiten que las mujeres realmente ejerzan su sexualidad de esta manera que pareciera que según esta fantasía la pueden hacer, ¿no? Muchos de estos embarazos son productos de violación, lo cual también es un tema muy, muy generalizado en México, en todos los estratos sociales, en todas las regiones, aunque obviamente en unas más que otras. Pero bueno, sí vemos que en realidad es un tema en el cual los embarazos no deseados responden a desigualdades estructurales muy, muy graves y no a decisiones individuales en lo absoluto, ¿no? Y por ejemplo, a mí, a mí me queda una duda. Cuando es violación, no sé, imagínate que violan a tu hija de 14 años, te das cuenta que está embarazada, ¿qué haces? ¿Levantas una denuncia al y el hospital lo tiene que hacer? ¿O te piden que ya tengas un proceso de denuncia, incluso quizás una sentencia? ¿O es nada más con la palabra de la mujer? ¿Cómo funciona eso? Pues anteriormente en México sí se requería primero acudir al Ministerio Público y tener una denuncia y una autorización antes de poder acceder al servicio. Después, a partir de la publicación de la Ley General de Víctimas y de una reforma a la NOM 046, que es la que regula el acceso a servicios de emergencia para víctimas de violencia sexual, esto se modificó. Entonces, de acuerdo con la legislación vigente, no tendría uno que acudir primero al Ministerio Público, no es necesaria una denuncia previa, sino que se podría acudir directamente a un hospital y ahí se hace una declaración bajo protesta de decir verdad, esta se firma pues, pero no se requiere de acudir al MP previamente y ahí se tendría que dar acceso al servicio. Entonces, eso es lo que dice la legislación y para lo cual se ha peleado por mucho tiempo. En la práctica hay ahí una confusión porque esto dice la NOM 046, que es de carácter general, pero los códigos penales locales, algunos siguen teniendo esta necesidad de autorización por parte del Ministerio Público. Entonces existe una confusión ahí sobre cuál de las regulaciones es la que tendría que primar. Y para esto la Suprema Corte ya resolvió un par de casos, precisamente uno de una niña y otro de una joven víctimas de violación que acudieron a servicios en Morelos y en Oaxaca respectivamente, y básicamente les pidieron estos requisitos y les negaron el acceso al aborto. Entonces, en ambos casos, la Suprema Corte lo que estableció es que tendría que darse este acceso sin necesidad de requisitos previos, directamente en los servicios de salud. Entonces, pues bueno, actualmente estamos pues vigilando que esta sentencia, digo, que no tendría que haber sido, pues, porque ya estaba claro, pero bueno, esto ayuda a reforzar cuál es la obligación y ver que esta sentencia se conozca por parte de todos los sistemas de salud y se implemente, pero sí hay un reto importante. Ok. Otra duda, las mujeres que van a un hospital apenas a practicarse el aborto, ¿sí, es necesario que se haya realizado un proceso para poder acusarla de aborto o incluso cuando alguien va a preguntar a un hospital si el médico la denuncia, ya por eso la pueden juzgar por abortar? Pues normalmente sí es así, o sea, digamos, la sospecha del médico que levanta el teléfono, digamos, porque llega una mujer con un sangrado. No sé si viste recientemente en Twitter salió un médico que puso una historia en la cual llegó alguien al sistema de salud en la que él atiende como ginecólogo, le vio un sangrado, sospechó de un aborto y dijo, como le hice el favor de no hablarle al MP,
pero hice que escribiera este testimonio y pone la foto ahí. Esto pasó hace un par de días, y creo que es una muestra perfecta del nivel de criminalización del cual muchas veces son partícipes los médicos. O sea, sí está en ellos hacer esa llamada. Obviamente que si no hay pruebas, entonces el MP tendría que no abrir un proceso, pues, si es que acuden. Y, por ejemplo, en muchos de los casos, la única prueba que existe es la propia confesión de la mujer, que se da en una situación de miedo, de intimidación por parte del personal de salud. Entonces, bueno, no tendría que ser la única prueba, ¿no? Pero bueno, basta con que el personal de salud levante el teléfono y denuncie ante cualquier sospecha, y ya después el sistema de procuración de justicia pues ve si es que el proceso penal sigue, si se hace una investigación y después si esto termina en una sentencia o no. Muchas de esas veces, digamos, el caso se queda en una denuncia, pero sí está en las manos del personal de salud, digamos, hacer esa llamada ante una situación que les parezca sospechosa, y eso es lo que vemos en realidad de manera muy grave en todo el país. Isa, y hay casos en los que a lo mejor una mujer va, no sé, pregunta por el procedimiento, etcétera, se le denuncie y termina en la cárcel aún sin haberse practicado el aborto, nada más porque alguien la denunció. Yo no conozco ningún caso así. O sea, lo que hemos visto, porque hemos tratado de documentar cómo son las diferentes etapas del proceso penal en los casos de aborto, y lo que vemos en general es, digamos, un gran como embudo de números, ¿no? O sea, el número de denuncias es muy, muy grande. Después el número de procesos penales es menor, porque pues no cualquier denuncia se convierte en un proceso penal en general, ¿no? De eso al número de juicios, sentencias, pues básicamente se va achicando. Y después de las sentencias que tenemos, pues no todas son condenatorias, ¿no? Tenemos un montón de sentencias y hemos tenido acceso a algunas versiones públicas de sentencias, y recientemente ahora se estableció la obligación de publicar todas las sentencias en general el Poder Judicial, entonces podremos tener acceso a mucha mayor información, pero sí, gracias a eso hemos podido ver, digamos, ya más el detalle de cuáles son los casos y bajo qué tipo de procedimientos, de investigaciones y de pruebas es que se acaba condenando a las mujeres. Entonces, sí existen situaciones en las cuales con pruebas bastante dudosas se termina teniendo una condena, también porque estas mujeres generalmente no tienen una buena defensa legal, tienen abogados de oficio que no necesariamente ven por sus intereses, etcétera. Pero bueno, en la mayoría de los casos y situaciones como las que mencionas, si algo así ocurriera, pues pensaríamos que entonces no se sigue el caso, porque no tiene nada que lo soporte, ¿no? Y en muchos de esos casos, pues tanto GIRE como otras organizaciones civiles se enteran en algún momento del procedimiento, y también podemos actuar como defensa de las mujeres y lograr que el caso se cierre o de alguna manera la sentencia sea absolutoria. Pero sí es posible que esto ocurra, pero en general, ya para cuando llega al juez, digamos, ya es un menor número de casos que el que inició en denuncia. Y estos procesos, cuando se inicia proceso y cuando se tiene que hacer una investigación, ¿se hacen con las mujeres en libertad o las meten a la cárcel en lo que se hace todo este proceso? En general se hace con las mujeres en libertad, también porque el delito de aborto es un delito no grave, entonces en general no implica prisión preventiva. Sin embargo, en los casos que habíamos comentado al principio, en los que lo que se les imputa no es aborto, sino homicidio en razón de parentesco, ahí la cosa puede cambiar, porque ese sí es un delito grave que normalmente sí implica prisión preventiva oficiosa, o en algunos casos, ¿no? Entonces, depende de la circunstancia, pero pues bueno, en general diría que no. La otra cosa que también es bastante grave es que más allá del sistema de procuración de justicia, también en muchos casos en los que se siguen procesos a las mujeres, también los medios de comunicación ahí tienen un papel bastante complejo, digamos. O sea, sacan la nota, entrevistan a la mujer, ponen su nombre, en ocasiones ponen la dirección de su domicilio. O sea, también el papel como revictimizante es bastante grave, a pesar de que después, digamos, el caso se cierre y ya no haya una sentencia o etcétera. Para algunas mujeres ya el hecho de que el caso se conozca en su comunidad y demás, pues puede suponer un costo enorme. Ok. Isa, finalmente otro dogma que usan mucho cuando está hablando de la oposición contra el aborto es el tema de que las mujeres pueden dar en adopción al bebé, ¿no? O sea, no lo tienes que matar, lo puedes tener y darlo en adopción.
que creo que también entramos en otro tema, ¿no? De cómo pues nuestro sistema para recibir al cuidado de infantes pues tampoco es el ideal. ¿Ustedes conocen más o menos un poquito cómo está ese sistema? ¿Nos podrías decir algo de cifras al respecto? Porque siento que se idealiza mucho, pero cuando ya de verdad te metes a ver cómo funciona el DIF, etcétera, pues ves que la realidad es otra, ¿no? Sí, totalmente. O sea, lo que hemos en Gira hicimos una investigación que se llama Crecer en la Espera, que es justamente sobre el sistema de adopciones en México. Entendiendo que esto es como el ejemplo que siempre se pone, como dices, de una situación ideal en la cual la mujer decide, porque además esto de dar en adopción claramente implica llevar a término el embarazo, ¿no? Que para algunas mujeres que tienen embarazos no deseados es un equivalente a una forma de tortura, encima tener el parto, ¿no? Pero bueno, supongamos que viviéramos en ese mundo de fantasía en el cual las adopciones estuvieran bien reguladas y demás, pues bueno, quizás la conversación sería distinta, aunque no tanto porque eso tendría que ser una decisión de cualquier manera de cada una de las mujeres, ¿no? Pero lo que sabemos en México es que sí, el sistema de cuidado de los niños y niñas en general es un desastre, ¿no? Existe ahí se supone que se creó esta estructura llamada la CIPINA, que tendría que actuar como una forma de paraguas que regulara el actuar también de los DIFs de cada uno de los estados y demás, pero vemos que también hay grandes carencias, o sea, en este reporte que te digo hay diferentes datos que son muy interesantes y bastante impresionantes, pues, pero la mayoría de los niños que llegan sin padres al sistema DIF pueden estar ahí hasta unos 5, 6 años, hasta 12 años, digamos, también por temas de que no se libere su filiación o sus documentos, sin que puedan ser adoptados, ¿no? Entonces, realmente no es una situación fácil esa de la adopción. Ahí también entran de manera muy problemática los grupos conservadores, o sea, por ejemplo, los más conocidos, ¿no? Provida, Bifaki, etcétera, también tienen programas en los cuales acogen de cierta manera a adolescentes con embarazos no deseados y demás, las convencen de no llevar a cabo un aborto y llevar su embarazo en las instalaciones que ellos les proveen y demás, y después para dar en adopción a sus hijos. El problema de esto es que para empezar son adopciones privadas, entonces de cierta manera hay una remuneración, digamos, para estas organizaciones. Y también sabemos por testimonios de mujeres que estas no son necesariamente algo consentido, pues, o sea, si las mujeres a la mera hora deciden que ya no quieren, digamos, dar en adopción y quieren criar a sus hijos, etcétera, realmente encuentran mucha resistencia y muchos problemas con estas organizaciones. Entonces, es un mundo bastante complejo, el de la adopción en México, no es sencillo, digamos, se mezcla el asunto de los problemas estructurales de los sistemas DIF en general con la intervención de organizaciones privadas de adopción. Y pues bueno, digo, de cualquier manera, en todo caso sería importante que las mujeres que tienen embarazos no deseados tuvieran la información suficiente para entender qué es lo que implica una adopción en México, qué es lo que implica continuar un embarazo, y que tengan acceso, pues obviamente, a la opción de interrumpirlo si es que así lo desean. Isa, hace un ratito nos decías que la penalización del aborto como que da pues, como la percepción fantasiosa de que si se prohíbe entonces ya no va a pasar, pero pues que eso no es el caso, ¿no? Que más bien las mujeres van y abortan en lugares clandestinos donde generalmente pues se arriesga más su vida e incluso muchas de ellas terminan muriendo. Ustedes tienen más o menos, digo, sé que es muy difícil medirlo, dado que se da en la clandestinidad, pero ustedes tienen más o menos cifras de cuántas mujeres están perdiendo la vida por este motivo, o cómo funcionan, cuánto les cobran, o sea, porque me imagino que también debe ser toda una industria detrás, ¿no? De gente pues que le conviene esto para ganar aunque sea unos pesos de zonas marginadas, etcétera, o incluso de ganar bastante en zonas pues de mayor ingreso, donde también es poco aceptado que una chava diga que está embarazada, ¿no?
Creo que una distinción importante aquí es el papel que ha tenido el aborto por medicamentos, básicamente con misoprostol, que es lo que más se utiliza como medicamento para abortar en toda esta discusión sobre la clandestinidad o no. Y creo que ahora sabemos que un aborto clandestino, es decir, fuera de la ley, no es necesariamente lo mismo que un aborto inseguro. O sea, sabemos que gracias a la existencia y la socialización del aborto por medicamentos, que es el método más seguro que existe, ahora ya no necesariamente tenemos que equiparar el hecho de que sea clandestino al hecho de que sea inseguro. Entonces, sabemos, sí, es difícil tener cifras básicamente porque pues sí es algo que se da en la clandestinidad, ¿no? A veces se han estimado a partir de encuestas y demás, pero ya son datos viejos de 2008, 2009, que no se hace una encuesta como más comprensiva sobre la cantidad de aborto inducido que puede haber. Pero bueno, sabemos también así como hay proveedores privados, como los que mencionas, que no necesariamente ven por la vida y la salud de las mujeres, también hay un montón de personas y de organizaciones que acompañan a mujeres a realizarse abortos con medicamentos en situaciones de clandestinidad, pues, y las acompañan para saber que estén bien, para que tengan toda la información, les dan acompañamiento telefónico, y entonces a partir de eso sabemos que también eso es una cosa muy generalizada, o sea, en contextos fuera de la ley, sí, como, o sea, esta fantasía de que prohibimos algo y desaparece, pues no es cierta ni en el aborto ni en cualquier otra conducta. Y sabemos que las mujeres siguen abortando y cada vez más lo hacen de forma segura, con pastillas y acompañadas ya sea por sus amigas, por una organización feminista, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la situación como más generalizada y sí, este avance, digamos, de tener acceso a esta pastilla y a información sobre cómo se utiliza, sí ha sido un avance importantísimo, a pesar de que la penalización ahí siga. Pero también es cierto que existen otras circunstancias en las cuales no se da de esta manera y sí se sigue haciendo de forma insegura, particularmente en ciertas comunidades y demás, y podemos ver casos de sentencias, por ejemplo, condenatorias de aborto, en los cuales las mujeres relatan, pues sí, que fueron con alguien que las recomendaron en su pueblo y todavía a veces se recomienda el uso de ciertos tés o sustancias, incluso ganchos, ¿no? Situaciones que sí pueden poner en riesgo pues la vida de las mujeres. Y a pesar de todos estos grandes cambios que ha habido con el aborto por medicamentos, el aborto inseguro sigue siendo la cuarta causa de muerte materna en México. Entonces, sí sigue siendo significativo el hecho de que las mujeres pues mueren al realizarse abortos inseguros en contextos en los cuales no tienen información o no tienen acceso a servicios de salud por si algo se complica y tampoco pueden compartir esto con sus familias y con su comunidad pues por el hecho de que es un delito, ¿no? Entonces sí vemos el enorme contraste entre lugares como la Ciudad de México donde es legal y donde no hay básicamente muertes por abortos inseguros y otros contextos donde está fuertemente penalizado también a nivel social, en los cuales sí siguen muriendo las mujeres al abortar. El aborto seguro por medio de medicamentos, ¿hasta qué periodo se puede realizar dentro del embarazo? Pues se recomienda en general hasta el primer trimestre de la gestación, o sea, estas 12 semanas, que es pues hasta donde está permitido en la Ciudad de México y en Oaxaca más recientemente, pero depende también de la situación específica de la mujer, de su edad, de si tuvo embarazos previos, en fin, hay diferentes circunstancias a tomar en cuenta para entender si son los medicamentos o algún otro procedimiento el que sea recomendado, pero en general se recomienda más para el primer trimestre de la gestación. De acuerdo. Isa, justo este tema regresó como a la discusión pública a raíz de también un fallo con respecto al tema de la ley en Veracruz. ¿Nos podrías contar un poquito de esto? Sí, el caso en Veracruz se relacionó con una discusión que hubo en su Congreso local acerca de una iniciativa de despenalización del aborto que fue rechazada. Esto es bastante común, digamos, como que a veces nos enteramos de pocas discusiones de despenalización porque normalmente no pasan, pero digamos, a la fecha tenemos un montón de congresos locales ahorita con iniciativas vigentes de despenalización que podrían llegar a discutirse en cualquier momento. Entonces, esto fue lo que pasó en Veracruz, se discutió, se rechazó, y diferentes grupos sociales
en relación con esta alerta de agravio comparado por violencia de género, impugnaron esta decisión del Congreso local, y esto, bueno, finalmente llegó a la Suprema Corte, en la que se elaboró pues este proyecto, que no conocíamos por completo sus efectos, porque no era público el proyecto completo, pero básicamente lo que argumentaba es que había habido una omisión legislativa por parte del Congreso local al no reconocer que los tratados internacionales y los derechos reconocidos en la Constitución mexicana implicarían la despenalización del aborto. No sabíamos si esto necesariamente significaba que si se aprobaba, la Suprema Corte hubiera ordenado al Congreso local despenalizar. Existe, como imaginarás, un gran debate sobre si esto es correcto o no por parte del Poder Judicial, pero bueno, básicamente el proyecto se discutió la semana pasada y fue rechazado por el resto de los ministros de la primera sala por un tema de formalidad, digamos, la manera en la que estaba planteado. No les pareció la correcta, no entraron al fondo del asunto, pues, o sea, creo que ahí también hay como cierta confusión sobre si la Corte se pronunció en contra del aborto y demás, y pues esto no fue así, ¿no? O sea, la manera, la forma en la que estaba planteada no les pareció correcta, entonces se desechó por una cuestión procesal y se va a volver a elaborar el proyecto. Entonces esto no es un asunto saldado, se tendrá que volver a discutir. Y pues bueno, ya veremos qué pasa, pero una cosa como importante a recordar es que la Suprema Corte ya ha discutido varias veces sobre el tema de aborto, y todas las veces que ha explorado el fondo del asunto, a diferencia de este caso, sí se ha pronunciado por la despenalización del aborto como la forma de proteger la vida de las mujeres. Entonces, realmente creo que habría poca duda sobre cuál es la posición sustantiva de la Corte sobre este tema, lo ha dicho una y otra vez, pero en este caso específico pues se desechó por esta cuestión de forma, y estaremos esperando, no sabemos la fecha ahorita, cuándo es que se va a volver a elaborar el proyecto y ver si se plantea de una forma distinta la intervención por parte de la Corte. Ok, muy bien. Qué difícil, ¿no? Y qué mal que estas discusiones, problemas y con tantos asuntos que atender, de pronto pues sí es muy lamentable que estas cosas pues, que le están costando la vida a personas se dejen un poquito en segundo o tercer nivel de relevancia, ¿no? Pero bueno, ojalá y ya la despenalización sea una realidad. Pues yo creo que en un mundo ideal ya se despenalizaría, y las personas que están necias con que quieren castigar a la gente irresponsable, pues que se debaten otra ley, ¿no? Pero que ahora sí metan también a los hombres irresponsables dentro de la canasta de la mala toma de decisiones, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, eso y básicamente pues esto que se ha dicho durante décadas y décadas, pues quien no quiera abortar, que no aborte, ¿no? O sea, como una ley que despenalice no obliga a nadie a abortar, simplemente da esta opción para quien sí lo desea y para que lo haga de manera segura, porque como te decía, el asunto de que ya haya acceso con medicamentos implica cierta despenalización ya social en efecto, pues, pero pues con todo el aparato del Estado y de la ley y de la sociedad castigando a las personas que lo hacen. Entonces simplemente es quitar ese aparato castigador, digamos, no realmente cambiaría mucho la situación del número de abortos que ya se están llevando a cabo de todas maneras. Entonces, pues sí es reconocer esta sociedad en la que vivimos y optar por que las mujeres puedan hacerlo pues de manera segura y tranquila y sin que esto implique un riesgo para sus vidas, ¿no? Siempre un placer tenerte aquí con nosotros, Isa. Ojalá te tengamos de regreso pronto. Muchas gracias, Abby. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos un programa más. Yo soy Abigail Martínez. En Twitter me encuentran como Abby-MT. Isa, ¿dónde te encontramos en Twitter? En Twitter como ifulda. Y también soy parte de Gire, que es Gire-MX. Nos vemos aquí. Les recuerdo que estamos los lunes a las 7:30 a través de INCU, Comunicación Sin Límites. Y los invito también a conocer el resto de la barra de programas de esta nueva plataforma. Que estén muy bien. Nos vemos aquí la próxima. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio.
Esta fue una producción de INCU. Derechos reservados.